Hola, bon dia, sóc Guillem. Pense que no m'agrada que em diuen els majors que no treballe, perquè sí, soc jove i treballo moltíssim, i jo pense que els joves són molt habilidosos i, sobretot, molt eficients. Adeu. Que se me critiquen todas mis actitudes pensando que son inmaduras cuando se han reflexionado muchas más que alguien que sea mayor, que se nos imponga la adultocracia y que todo el mundo tenga razón por ser adulto, que no se respete mi opinión en el sentido de yo estudio una carrera, pero todo el mundo sabe más que yo porque es más adulto que yo, y no me gusta la actitud que tienen de prepotencia los profesores, los padres y todo el conjunto de gente adulta hacia la población joven. A mí lo que me fastidia del adultocentrismo es la rigidez, ¿no? La sensación de que hay que buscar la estabilidad, porque ya tienes una edad donde ya no puedes cambiar y tienes que conformarte con lo que tienes. Y no sé, a mí me parece absurdo buscar la estabilidad porque a mí no existe y no hay edad para ser inconformista. Tú puedes, no tienes por qué conformarte independientemente de la edad, así que sean inconformistas. Para mí ser joven es estar en continuo cambio y sobre todo aprender, pero no aprender de los éxitos, porque como que le tenemos respeto a los éxitos, pero no nos enseñan nada cuando somos jóvenes, sino sobre todo a los fracasos. Yo creo que es tiempo de fracasar cuando eres joven y también es un tiempo muy rápido también para mí, porque es como que el año este ha sido el año y ya no se va a repetir, entonces como que tienes que exprimirlo, porque es muy rápido, son los tiempos muy rápidos. Y no sé, para mí es eso. Para mí ser joven significa o se relaciona mucho con aprender. Creo que estamos en una edad en la que tenemos aún la curiosidad o las ganas por vivir nuevas experiencias y en las que cada día podemos aprender algo nuevo. Y no me refiero solo a aprender a nivel de escolar o a nivel de la universidad, sino aprendemos aprendemos cosas que nos hacen crecer como personas, nos ayudan a aprender a gestionar nuestras emociones, a llevar relaciones y que nos hacen ser mejor persona también de cara a la gente con la que convivimos. Aprendemos también a adaptarnos y a ser resolutivos con los problemas o las situaciones que puedan aparecer en nuestra vida. Y muy importante, aprendemos a aplicar de una forma práctica todo el conocimiento que tenemos para poder así intentar hacer que el mundo sea un lugar mejor. El que significa per a mi ser jove és tindre tota la vida per davant, la llibertat de poder escollir anar en la direcció que jo vulga, però a la mateixa vegada també la pressió de tindre les opcions tan obertes. I el que menys m'agrada de les idees preconcebudes que té la societat sobre la joventut és que no estem disposats a treballar, a fer esforços i que tenim una baixa tolerància a la crítica. La adolescencia para mí es una etapa como cualquier otra y puede ser que esté más controlada por las generaciones más mayores, ya que quieren que salga como ellos quieren. Entonces puede ser que nos controlen más para hacerlo a su manera, pero no tiene por qué ser a su manera. Esa etapa para mí es un cambio muy repentino porque cambias de ser infante a casi adulto, entonces tomas las decisiones y es una etapa bastante importante para mí. Com una persona jove em considero una persona responsable perquè sempre intento fer tot quan tinc que fer-ho i tot, i que pense que una de les coses que penso que els adults pensen dels joves i no me pareix bé és que són irresponsables perquè ho generalitzen molt i n'hi ha molts joves que són molt responsables i ho generalitzen molt.